tenemos que descolonizar desde nosotros, desde la casa, desde la academia. A veces yo como docente universitario le digo a los jóvenes, muchachos, tenemos que pensar, tenemos que crear nuestra propia consolidación nacional. Es importante. Y y eso es muy importante que todo lo planteamos. Y creo que podemos seguir hablando, dialogando bastante, porque yo creo que abre el debate eso, en la cual tenemos que consolidar la interculturalidad, pero Panamá es un país multicultural. Así que lo dejo hasta acá para pregunta y respuesta. Gracias. Nuevo. US. Buenas gracias, muchas gracias, profesor José y profesor Bernal. Eh, Creo que han dejado un claro mensaje de que a pesar de que han existido cambios y abolición de la esclavitud, el racismo y la discriminación, sigue dándose esa discriminación estructural, que son necesarios considerar cambios a nivel del Estado y también cómo la dominación ha utilizado el control social para ejercer esa discriminación. Ustedes también han planteado que es necesario impulsar esos cambios a nivel del Estado y para considerar para ello la presencia de un nuevo Estado con sociedad democrática y popular, la promoción de una educación de calidad, que es necesario erradicar esa desigualdad social y esa exclusión sociopolítica, ¿no? Mediante una democratización real. Igualmente nos han planteado alternativas como son la consolidación de la interculturalidad y romper con este modelo totalmente transitista y neocolonial que lo que ha sido fundamental principalmente discriminaciones a poblaciones como lo son los afros y los pueblos indígenas. A continuación tenemos a nuestra última expositora, Marina Ábrego, quien es licenciada en Sociología, egresada de la Universidad de Panamá, docente universitaria, posee estudio en Políticas Públicas, Resolución de Conflictos y Convivencia Pacífica por parte del Fondo de las Naciones Unidas UNFPA, cuenta con una maestría en Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con enfoque de género, otorgado por la Universidad de Panamá, tiene posgrado en Educación en Población y Sexualidad en Desarrollo Humano, posgrado en Docencia Superior y ha realizado varias consultorías para organismos locales e internacionales. Actualmente se desempeña en la Vicerrectoría de Extensión como coordinadora de proyectos. Marina nos abordará el tema Crisis del Estado Nacional y Proceso Constituyente para la Refundación de la República. Muy buenos días Janina, buenos días a todos los que están siguiendo este foro. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que temas de esta naturaleza tenemos que discutirlo porque pues nos afectan a todos y estamos hablando de una crisis del Estado Nacional y tenemos que ver cómo nosotros resolvemos esta crisis que tenemos actualmente y que no es una crisis de ahora. Una crisis que es sistemática y que se ha sostenido en el tiempo. Y bueno, para empezar, yo quiero hacer dos preguntas que dejo en el aire. Y una es, ¿cómo se resuelve la crisis del Estado Nacional? ¿Será a través de un nuevo pacto social? Y para hablar de pacto social, quiero remitirme un poco a la historia que nos indica que el primer pacto social lo propuso John Locke cuando él planteó un acuerdo entre gobernantes y gobernados, pero donde los gobernantes tenían que respetar los derechos naturales de las personas y a su vez velar por la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados. Esto implicaba que si los gobernantes no cumplían con este pacto, le daba el derecho a los gobernados a rebelarse contra el gobierno y anular ese pacto. En el caso nuestro, a lo largo de la historia republicana de este país, se han generado numerosos pactos sociales que en su momento surgieron por la presión de distintos grupos o por la acción espontánea de la población enardecida por las injusticias sociales cometidas y obligando de esta forma a que los grupos en el poder se sentasen en la mesa del diálogo y llegar a acuerdos. La naturaleza de estos pactos
ha cambiado y en la actualidad pues ya las masas no se sientan a discutir con los gobernantes las problemáticas que tienen y a proponer soluciones, sino que más bien en la actualidad son los sindicatos y organizaciones quienes se sientan a pactar con los gobernantes, y esto muchas veces, ha ocurrido muchas veces que los pactos se convierten en consultas, que claro, hay un elemento allí que es importante y que dentro de los pactos se consulta, pero en algunos casos pues solamente se presenta lo que es la consulta. Y por eso en la actualidad nosotros pudiéramos decir que los pactos sociales se hacen entre los gobiernos y ciertos sectores representativos de la sociedad, cuya finalidad debería ser, en última instancia, mejorar las políticas económicas y sociales del país. En los últimos 40 años nosotros hemos tenido muchos pactos sociales aquí en Panamá y pudiéramos mencionar algunos. Por ejemplo, en 1982 se inició un pacto y que se consagró con las reformas a la Constitución en el año 1983. En el gobierno post-invasión del presidente Guillermo Andara, se inició o se impulsó una reforma constitucional que creó la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad de la Región Interoceánica, y que vino a concretarse entonces en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares a través de la Asamblea Legislativa en ese momento. Podemos mencionar, hace poco, por ejemplo, nosotros vimos cómo se discutió la reforma al Código de Trabajo, que tuvo sus conflictos y al final no todo el mundo estuvo de acuerdo, pero ocurrió pues que los que se sentaron a negociar decidieron, y esto fue discutido en la Asamblea de Diputados, y ahorita mismo pues tenemos unas reformas que lo que buscan es, según lo que han manifestado, presentar condiciones favorables, entre comillas, a los trabajadores frente a lo que es la situación de la pandemia que vivimos actualmente en este país. Una de las cosas que yo quisiera señalar aquí es que no todos los pactos sociales han sido respetados. Una cosa es lo que se acuerda en mesa y otra cosa es lo que al final resulta. Y por esa misma razón nosotros seguimos viendo cómo sectores que controlan el poder económico siguen beneficiándose de las riquezas del país, dejando al margen a las clases más desposeídas. Y esto pues nosotros podemos verlo o se evidencia a través de las estadísticas que podemos observar de pobreza, de desempleo, de acceso a la salud, educación, servicios básicos, entre otros. Ustedes saben perfectamente que todos estos problemas que les acabo de mencionar se han venido agravando, y ahorita mismo con la pandemia tenemos una situación bastante preocupante con respecto a las problemáticas sociales que veníamos trayendo desde hace años y que se han agudizado mucho más ahora con la pandemia. Y esto pues definitivamente que es la razón por la que Panamá es uno de los países más desiguales, uno de los países más desiguales de la región y del mundo. Entonces, frente a la pandemia, que ahorita mismo pues nos encontramos sumidos en esta problemática, ocurre lo mismo. ¿Quiénes son los sectores que ha golpeado más esta pandemia? Son los sectores más vulnerables y pobres que habitan este país, quienes sufren en carne propia los embates de la enfermedad y que son el grueso de las estadísticas de infectados y fallecidos en este país. Otro aspecto que es una pandemia también aquí en este pequeño país nuestro es el tema de la corrupción. Un tema que ha venido durante nuestra historia, lo hemos venido arrastrando y que cada vez, de acuerdo a los estudios que se hacen, se agravan más. Igual, con mucha pena me toca decir que estamos entre los países más corruptos y entre los países donde las personas menos confían en sus gobernantes por los actos de corrupción en los que se han visto involucrados. Solo basta que revisemos muy recientemente lo que ha ocurrido durante esta pandemia para saber que, lejos de resolver el problema de la corrupción, estamos.
y que solamente esto se puede resolver de una manera, yo diría que hasta drástica, y que incluye pues presentar algunas propuestas que pudiera ser una reforma constituyente. Y frente a esta realidad, eh, ¿se hace necesario entonces un pacto social? Yo pienso que sí, en el que distintos sectores de la sociedad panameña estén incluidos de una manera equitativa, de tal forma que los sectores más vulnerables se vean beneficiados de las riquezas que producimos todas y todos en Panamá. Pero ¿cómo sería este pacto social? O un pacto social constituyente que yo le he denominado. Yo pienso que habría que discutir con los distintos sectores si será a través de una nueva constitución que necesariamente implique cambiar las estrategias y las normas que hasta ahora se han venido utilizando, porque a todas luces evidencian que no están dando resultados. Y en este punto yo quiero referirme a un aporte que hace el doctor Manuel S. Zárate y que plantea algunas propuestas que buscan pues de alguna forma cambiar un poco la situación que estamos viviendo nosotros en este momento como nación. Y él establece algunos aspectos que son importantes señalar aquí, porque el tema pues así lo amerita. Uno es sobre el carácter irrenunciable de la nación. ¿Y qué pregunta tenemos que hacernos nosotros? ¿Qué tipo de nación queremos? O sea, la nación que tenemos ahorita mismo ha dado resultados, ha beneficiado a la mayoría, responde a las necesidades de todos los sectores. Queremos una nación donde todos tengamos los mismos derechos, donde no exista, por ejemplo, una diferencia marcada entre los que viven en sectores que gozan de los beneficios de este país y los sectores que habitan, por ejemplo, eh, en las comarcas donde los niveles de pobreza y las necesidades existentes de la población son sumamente alarmantes, con una pobreza arriba del 60%, que debería preocuparnos, pero es un tema que lamentablemente no se habla y pareciera ser que es algo aislado o que no nos corresponde, porque son una comarca y ellos tienen que ver cómo resuelven sus problemas. Sin embargo, quiero decir que quienes habitamos en la frontera entre Costa Rica y Colombia nos llamamos Panamá, y todos debemos tener los mismos derechos independientemente del grupo social al que pertenecemos, de la religión a la que pertenecemos y otros aspectos que son sumamente importantes cuando nosotros hablamos de nación. Hay otro aspecto que es sumamente importante y que tiene que tomarse en cuenta cuando nosotros hablamos de un proceso constituyente, y es el tema de la neutralidad de la vía interoceánica. Ustedes saben perfectamente que en los tratados de 1977, concernientes a la neutralidad del Canal de Panamá, en su articulado establecen la desmilitarización del área canalera. Pero después de la invasión, Panamá ha firmado muchos acuerdos con Estados Unidos que autoriza la presencia de personal militar en esta área, y que además de eso tienen privilegios diplomáticos y que utilizan el país como un punto de escala para el transporte de material militar y material bélico hacia otros sectores, no solamente de América, sino del mundo. Aparte de lo anterior, Panamá se ha incluido en la alianza contra el Estado Islámico y se ha integrado también al Grupo de Lima. Lo anterior nos dice que resulta un contrasentido la neutralidad del canal, pero no el de la República de Panamá. Panamá debe declararse neutral en todo su territorio, como lo han hecho otros países, y utilizar esa ventaja para crear las condiciones y mejorar considerablemente en todos los aspectos sociales que atañen a este país. Y en estas condiciones, en las que les acabo de señalar,
Las aspiraciones de nuestra sociedad de alcanzar un Estado nacional independiente y neutral resulta inadmisible para los Estados Unidos. Una de las razones de la invasión a Panamá precisamente tiene que ver con este aspecto y los efectos políticos, económicos, ideológicos y culturales que nosotros sentimos hasta nuestros días se dieron o se generaron allí con ese hecho muy lamentable para la historia nuestra y que lamentablemente quieren muchos en este país desconocer cuando se habla de eliminar o de quitar del pensum académico una disciplina tan importante como la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. Por lo tanto, la neutralidad pues no es solo vital como vía para el logro de nuestra independencia, sino que también es un activo indispensable para el desarrollo de nuestra economía, como ya lo he señalado hace unos minutos. La efectiva neutralidad no solo del canal, sino de la República de Panamá, es la única vía realista desde mi punto de vista que tiene nuestra sociedad para alcanzar su pleno desarrollo. En cualquier constitución o en cualquier propuesta que nosotros hagamos sobre una nueva constitución o como le llaman también algunos teóricos, una refundación de nuestro país, el tema de la neutralidad debe ser incorporado a su articulado, de tal forma que la República de Panamá sea considerada un Estado republicano democrático, independiente y neutral. Otro de los aspectos que debemos considerar es la autoridad del Canal de Panamá. Ustedes saben perfectamente que la ACP goza actualmente de una autonomía constitucional que le ha permitido, de alguna forma, estar fuera de lo que son la dinámica esta de la política, la dinámica de los embates económicos y ambiental del país. Pues algunos dirán que eso es bueno, otros dirán que no es tan bueno, porque el cordón umbilical que une la vía al Estado panameño es extremadamente delgado y lo maneja finalmente el presidencialismo. Ustedes saben que cuando hay cambio de el que dirige el canal o el que dirige la zona del canal o la ACP, se da una situación allí de negociación, una situación de ver quién es el que va a estar al frente, porque eso definitivamente es garantía para los que dirigen el país en su momento de hacer las cosas como ellos creen que se deban hacer y no necesariamente representando a los intereses de la mayoría del pueblo panameño, quienes definitivamente son los verdaderos accionistas del Canal de Panamá. Otro aspecto importante de señalar es la estructura para la gestión del poder político. Y aquí es importantísimo ver aspectos como lo es la educación, la cultura, la salud, el trabajo, la vivienda y la familia. Cuando abordamos el tema de la educación, ¿qué tipo de educación nosotros queremos? ¿Qué educación queremos en las escuelas? ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo queremos que sean las escuelas? ¿Cómo queremos que sean esos estudiantes que egresan de las escuelas y de las instituciones educativas en Panamá? Queremos estudiantes, queremos egresados que sean competentes, que tengan un perfil que les permita hacerles frente a las situaciones a las que se va a encontrar cuando pues egrese de las aulas de clase. El aspecto de la tecnología también es importante y mucho más nos hemos podido dar cuenta ahora con la pandemia que el sistema educativo, desde mi punto de vista, está en una crisis muy profunda que no es de ahora, es una crisis que viene desde hace mucho tiempo y que ahora con la pandemia se ha manifestado en toda su crueldad. Yo les aseguro a ustedes que después de esta pandemia los niveles de deserción escolar van a aumentar porque hay estudiantes que no tienen acceso a las aulas virtuales, no tienen acceso a la información que se está compartiendo a través de las plataformas para poder llevar el proceso educativo adelante.
el aspecto de salud. Una de las cosas que yo he estado señalando desde que empezamos con esta pandemia, que al igual que en educación, en salud, la pandemia nos ha demostrado a nosotros cuáles son las debilidades que tenemos y son pues más que evidentes. Todos los días nosotros cuando vemos las noticias podemos ser testigos de lo que está ocurriendo en el sector salud, de lo que ocurre con las personas que tienen que ir a buscar atención médica, de lo que está ocurriendo en las casas con el tema del COVID-19, porque mucha gente que se ha enfermado ni siquiera han entrado en las estadísticas de contagio de COVID, porque se enfermaron, se quedaron en sus casas, se automedicaron y pasaron la enfermedad allí. Esta es una de las razones por las que las estadísticas de esta enfermedad a nivel mundial no son aceptadas como confiables, porque no se lleva un registro real de lo que está ocurriendo con el COVID y aún así, bueno, estamos hablando de abrir bloques y demás, poniendo de alguna forma la parte económica por encima de la salud de la población. El tema del trabajo y el desempleo. ¿Qué queremos? Ahorita mismo nosotros estamos frente a una realidad seria con respecto al desempleo y los estadistas, los especialistas en esta temática, prevén que para finales de este año Panamá tendrá un desempleo por arriba del 25%. ¿Qué va a hacer estas personas? ¿Qué van a hacer estas personas para poder sobrevivir? No por gusto, y eso yo sé que lo hemos vivido todos, cotidianamente vemos que circulan vendedores ambulantes de distintos productos, buscando la manera de ver cómo llevan el sustento a sus hogares, porque tienen dos alternativas. O se quedan en cuarentena esperando la muerte por hambre, o salen a la calle a vender algo para poder llevar la comida y puede que de pronto se enfermen. Y no pasa nada, pues pasaron la enfermedad y no se murieron. Entonces la población se encuentra ahorita mismo en una disyuntiva de esa naturaleza. El tema de la vivienda también es importantísimo evaluarlo. ¿Cuántas personas en este país tienen una vivienda propia y en condiciones dignas para vivir? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien ha hecho ese estudio? Sería interesante poder conocer los resultados, porque mucha gente no tiene dónde vivir. Y me comentaba una persona conocida hace poco que tuvo la oportunidad de visitar uno de los lugares al cual le han puesto color y le han denominado rojo. Uno de los lugares rojos donde las personas viven en unas multis y hay gente habitando en el área que están destinados para los lavanderos, las lavanderías, donde la gente comparte pues esa actividad y viven en esas condiciones allí y nadie les está prestando atención. Entonces, todas estas situaciones vienen a acrecentar mucho más problemas como la delincuencia, por ejemplo, problemas de embarazo en adolescentes y demás. Y en este tema quiero referirme ahora a la familia. ¿Qué tipo de familia nosotros queremos? ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, que tienen las mujeres que viven solas con sus hijos, de saber que pueden ir a su trabajo y regresar con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados por personas responsables y que están teniendo una atención adecuada? Muchos de los problemas sociales que nosotros tenemos precisamente tienen que ver con el hecho de que muchas mujeres están solas con sus hijos, son madres solteras, les toca ir a trabajar y dejar a sus hijos y sus hijas a la voluntad divina, a ver qué ocurre. Y no hay un control sobre qué hacen, dónde están, con quién están. Entonces son víctimas de situaciones como la delincuencia, la captación para las pandillas y demás. Con respecto a lo que es la parte o el régimen económico, una de las cosas que se tendría que discutir es si nosotros seguimos siendo un estado donde hay un régimen unilateral atado exclusivamente al sector privado o pasamos a un régimen mixto que conjuga el sector estatal
que debe dominar los ejes estratégicos de la economía con el sector privado y el social cooperativo. Si seguimos siendo un Estado solo regulador de las fuerzas ciegas del mercado, o pasamos al Estado rector, planificador y promotor de la economía, con competencias suficientes para definir los espacios de actividad de los diferentes sectores de la economía, llámese el sector primario, secundario y terciario, y garantizar el uso racional y equitativo de los recursos que necesita cada uno y cada una de nosotros. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, según lo que plantea el doctor Zárate, es el régimen agrario. No podemos dejar el régimen agrario por fuera porque de allí depende precisamente lo que vamos a consumir. Ustedes saben perfectamente que en estos últimos años y sobre todo muy recientemente, los productores, y cuando me refiero a productores, a los pequeños productores, han salido a manifestarse porque sienten que sus necesidades no están siendo solventadas o cubiertas por políticas estatales que les pueda ayudar a mejorar la producción agrícola y poder de alguna forma ofrecer los productos necesarios para la alimentación de la población que habita en este país. Uno de los aspectos también que debemos tomar en cuenta es el sistema judicial. Estudios indican que el sistema judicial es uno de los que menos confianza le da al pueblo y está catalogado como un sistema corrupto, un sistema que puede ser fácilmente comprado y no es imparcial y que no tiene independencia. Entonces, una de las cosas que me llama a mí mucho la atención en este país, cuando se van a escoger a los magistrados, la dinámica que se va creando y cómo los que están en el poder procuran que los que estén al frente del sistema judicial sean gente que conocidos, amigos, familiares, que saben que pueden de alguna forma manipular o negociar frente a una denuncia de corrupción, por ejemplo, que son hechos que ahorita mismo nosotros vemos, nada más hasta comprender la televisión y darnos cuenta las acusaciones que hay, eh, ¿cómo le llamo a esto? La parcialidad que hay muchas veces en las decisiones que toman algunos jueces. Entonces, eso hay que examinarlo con mucho cuidado porque se supone y técnicamente se dice que debe haber una independencia entre el órgano judicial, el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, la dinámica cotidiana nos dice a nosotros que eso no es así. Un tema que es inevitable tomar en cuenta también es la necesidad de despolitizar la institucionalidad judicial. A la vez que sacar la política de esas esferas porque crean situaciones muy dudosas y que, como les dije hace un momento, genera la desconfianza de la población con respecto a las decisiones que tomen magistrados y jueces en este órgano. La defensa nacional no debe quedar por fuera. Aquí en Panamá, con la invasión, se desmanteló el grupo o se desmanteló la institución que era la encargada de la defensa nacional. Y se crea de alguna forma una alianza entre el Estado panameño, en este caso el gobierno, para usar la palabra correcta, y el gobierno de los Estados Unidos, quienes se comparten esa responsabilidad de poder o de defender nuestra nación. Hecho que es bastante preocupante porque inclusive se han firmado acuerdos entre ambos países y acuerdos que la gente desconoce y que de alguna forma nos ubican a nosotros
como un centro o un posible centro de ataque frente a conflictos que tenga Estados Unidos con otras naciones. Por eso el tema importante de abordar la neutralidad, no solamente en el área del canal, sino en todo el país, a lo largo y ancho de este país. Otro aspecto importante que no podemos dejar por fuera es también la parte ecológica. Ustedes saben que aquí en Panamá hay muchos recursos y que no necesariamente se ha manejado de la forma más correcta. Podemos mencionar, bueno, voy a mencionarles un caso que lo vivo cotidianamente, y es la construcción de la ampliación de la carretera Panamá-Arreján Chorrera. Tuvo una gran devastación de árboles, una gran devastación de la flora que se supone está ubicada en un terreno que es protegido porque es parte de la cuenca del canal. Sin embargo, pareciera ser que los intereses económicos, como siempre, están por encima del bienestar de la población y del bienestar de la flora y la fauna que habita algunas áreas. El tema de la extracción minera, que también ha habido una serie de problemas con respecto a esto, manifestaciones de las personas que se han quejado por las concesiones que se le han dado a muchas empresas, la explotación de hidroeléctricas que ha afectado mucho a algunos sectores, sobre todo los que dependen de los recursos de un río para subsistir. Y hace poco veía que un video que circulaba en las redes sociales y que hablaba de la extracción del cobre en Panamá, y que manifestaba que donde hay cobre hay oro. Sin embargo, la empresa que extrae el cobre no dice si también saca oro. Y la materia prima la saca del país y la lleva a otros países o a otras áreas donde ellos pues procesan ese cobre, y de seguro está habiendo allí una fuga de un recurso que pudiera ser utilizado para mejorar las condiciones de este país. Otro aspecto que es importante retomar aquí o mirar aquí es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, pues referirse a el objetivo número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, donde se debe gestionar pues los espacios urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Sin embargo, es común observar que en obras públicas son grandes los efectos que provocan en la población. Miremos un poquito el tema de la avenida Vía Argentina, toda la problemática que eso provocó porque no se tomaron en cuenta las medidas que eran necesarias para poder que la obra no afectara de la forma que ha afectado a los comercios y a las personas que viven en ese lugar. ¿Cómo podemos hablar nosotros de objetivo número 11 de comunidades y ciudades resilientes si estamos tirando concreto por todas partes y estamos a consecuencia de eso provocando grandes inundaciones que están afectando a la población? Una de las cosas que yo me pregunto es si los objetivos de desarrollo sostenible surgieron porque los objetivos del milenio no se pudieron cumplir. Es posible que con esta pandemia Panamá al año 2030 pueda cumplir mínimamente con estos objetivos. Yo tengo mis dudas, no sé si alguien pueda tener la respuesta, pero no podemos dejar por fuera estos temas que atañen a nuestra nación. Quiero mencionar aquí un aspecto que no aborda el doctor Zárate en su escrito, y es el papel de la mujer en el desarrollo nacional. Refiriéndome, y quiero enlazarlo un poquito con el tema de las oportunidades que tienen las mujeres profesionales de acceder a un puesto laboral remunerado en las mismas condiciones que un hombre. Porque sabemos por las estadísticas, los estudios que se han hecho, que una mujer haciendo un cargo o un puesto de un hombre, llamémosle jefatura, por decir algo,
recibe menos salarios que un hombre que hace el mismo trabajo. Y además de eso, el aspecto del trabajo doméstico que ni siquiera es reconocido. ¿Qué representan para una mujer que además de aportar económicamente al Estado, aportar a la nación a través de su trabajo, tiene que llegar a su casa a hacer también un trabajo en el hogar que en última instancia también revierte al bienestar del país, porque el tener la tranquilidad de que usted llegue a su casa después de haber trabajado y encontrar la casa limpia, encontrar la comida hecha, encontrar la ropa limpia, sin que tenga que pagarle a una empleada doméstica o una administradora del hogar, como le llaman ahora, pues de alguna forma produce bienestar. En este momento, cuando estamos en pandemia, sumémosles a todo ese trabajo lo que implica el estrés de tener que salir a trabajar con todo el riesgo que implica enfrentarse a la situación que estamos viviendo de pandemia y a un posible contagio y de traer esa enfermedad a su casa, tener que hacer de maestra o de profesora, porque la situación que se vive en el país ahorita mismo es lo que está diciendo que nos toca hacer, porque tener a las hijas y a los hijos frente a una computadora en una clase virtual no es lo mismo que cuando tienen clase con un docente de manera presencial. Entonces toca ponerse a hacer tareas, a explicar, a ver cómo se manejan las herramientas, cómo se sube un trabajo o una prueba a la plataforma. Entonces, eso hay que mirarlo también. Ese papel que hace la mujer y que representa un ingreso, si le podemos llamar de alguna manera, al Estado. Y no se toma mucho en cuenta. Los movimientos feministas han avanzado mucho, no ha sido fácil, sin embargo, todavía falta mucho por mirar en este tema. Hablar de la equidad es sumamente importante, porque de alguna forma esa persona que es tan importante para una familia vive en situaciones que son desventajosas en comparación con otros miembros de la familia. Entonces, para ir cerrando, yo quiero manifestar pues que si nosotros vamos a hablar de una nueva constitución, si nosotros vamos a hablar de la refundación de la nación, de la refundación de la república, es necesario que tengamos una nueva constitución, pero una constitución sobre la base de la conciencia política, que involucre a todos los estamentos sociales del país y sus aspiraciones. Especialmente no se puede dejar por fuera a la juventud, que son los que en última instancia van a dirigir este país en el futuro, ni tampoco podemos dejar por fuera a los sectores históricamente discriminados. ¿Qué sectores son esos? Los afros, los indígenas, las mujeres, los discapacitados, las personas que viven con discapacidad y que vienen arrastrando mucha vulnerabilidad social desde hace muchísimo tiempo y que, como vemos, se agrava cada día más. Y bueno, yo para cerrar quiero dejar dos preguntas en el aire. Una es, ¿hay que refundar la nación? Me parece que sí, probablemente alguien diga que no, que hay alguna otra manera de hacerlo. ¿Y qué aspectos nosotros vamos a tomar en cuenta para esta nueva o para esta refundación de la República? Entonces con esto yo termino, no sé si me pasé el tiempo o me tomé menos del tiempo, pero bueno, aquí termino yo. Muchas gracias. Quedamos pues a la disposición de responder las preguntas o de intercambiar opiniones con los que siguen este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por tu intervención. Creo que nos ha señalado que se han generado numerosos pactos sociales que han surgido por la presión de distintos grupos sociales. En su mayoría, estos pactos no han sido respetados por los sectores que controlan el poder económico y que siguen beneficiándose de las riquezas de un país.
frente a esta realidad nos has hecho un llamado que es hacia un nuevo pacto social en el que los distintos sectores de la sociedad panameña estén incluidos de una forma equitativa y que se prioricen algunos elementos que has señalado en toda tu disertación que es necesario visualizar. Procedemos aquí un poco a leer las interrogantes que se han surgido a lo largo del chat y de nuestra retransmisión por YouTube en vivo. Voy a leer las preguntas de todos los expositores y después procederá entonces cada una a contestarla para que anoten las preguntas. Voy a leer textualmente porque hay algunas que están un poco largas.